Vamos a la palabra, amén. ¿Trajiste tu Biblia? ¿Trajiste tu agenda para tomar tus apuntes? Bueno, entonces lo voy a invitar a que por favor me acompañe a Hebreos, el capítulo 11. Hebreos capítulo 11, un capítulo que todos conocemos y yo creo que todos hemos estado leyéndolo y por varias veces lo hemos leído. Y vamos a leer únicamente el verso número 1. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 1. Dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe. Bíblicamente, amada iglesia, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es la realidad de lo que tú esperas, de lo que yo espero. La fe es confiar en esos momentos difíciles que Dios está obrando, aunque tú y yo no lo podamos ver. Esa es la certeza, esa es la convicción, dice la palabra. Y cuando nosotros estamos viviendo momentos difíciles, entonces es cuando debemos aferrarnos a esas promesas del Señor. Y esa promesa de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es cuando uno debe estar totalmente entregado y también tener esa convicción de que las cosas se van a dar. Pero para que se dé eso, y como dice, es esa convicción. Pero ¿qué sucede? Cuando uno espera que algo se dé, ¿qué necesitamos como seres humanos? Cuando estamos esperando algo, ¿qué necesitamos? Tener la paciencia. Muy bien. Entonces, amada iglesia, hoy vamos a hablar de que la fe tiene unos enemigos. Y he titulado el mensaje de hoy: los enemigos de la fe, para los que están tomando atenta nota. Y allí en casa, que también lo van a ver. Los enemigos de la fe. Y esos enemigos de la fe, amada iglesia, esos enemigos quieren derribar, quieren golpear, quieren dañar, quieren destruir esos muros que tú, con la ayuda del Señor, has construido a tu alrededor. Y el enemigo quiere dañar, quiere derribar. Pero miremos cuáles son esos enemigos de la fe. Número 1, entonces vamos a hablar de la impaciencia. La impaciencia. Y yo creo que a todos nos ha costado este punto de la paciencia, de tener paciencia. Y en un momento determinado nos exaltamos. En un momento determinado perdemos la cordura. En un momento determinado no sabemos qué hacer. Y es tanto la impaciencia que podemos tomar decisiones erradas. El primer enemigo entonces es la impaciencia. ¿Y la impaciencia qué es, amada iglesia? Es no tener paciencia. Es no saber esperar la respuesta de parte de Dios. Es no saberla esperar. Y es cuando entonces entre nosotros el desespero, entre nosotros la angustia, y empezamos a quejarnos. Viene la queja, viene la falta de control, viene la falta de dominio propio, y entonces es cuando empezamos a decirle: Señor, pero es que yo oro, te clamo, doblo rodilla y tú no me contestas.
Y es allí entonces donde empezamos a debilitarnos. Y en un momento determinado podemos decir, como lo dijo Habacuc, y quiero que me acompañes allí en la palabra, Habacuc, el capítulo número 1, el verso 2. Mire lo que dice la palabra en Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Habacuc expresaba esto, y quizás tú y yo lo hemos hecho. En esos momentos que viene la angustia, que no tenemos la paciencia, que estamos esperando que las cosas, que el milagro, que se supla esa necesidad. Y entonces es cuando comenzamos a quejarnos. Es donde viene la falta de paciencia. Y nos molestamos, como dice la palabra. Nos molesta que las cosas no se den. Nos molesta que las cosas no salgan como nosotros esperamos. Pero esa impaciencia, tú y yo, iglesia, la debemos atacar con las promesas que están en la bendita palabra de Dios. Y vamos a mirar unas promesas, porque tú me dirás, pero ¿cuáles promesas? Vamos a mirar unas promesas que están en la palabra del Señor. Así que acompáñame allí a Isaías, el capítulo 49, Isaías, el capítulo 49, y vamos a estar leyendo el verso 23. Y la palabra aquí nos va a enseñar hoy. Y vamos a leer este verso y vamos a encontrar allí qué va a pasar cuando nosotros nos aferramos a la palabra del Señor. Dice la palabra en el verso 23: reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerán que yo soy ¿quién? Jehová. Que no, ¿qué, iglesia? Que no te avergonzará, no te avergonzará, no me avergonzará. ¿Y para quiénes? Para los que esperan en Él. En esos momentos de impaciencia, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Esperar en Él. Sus promesas se cumplirán sí o sí. Eso no tiene cambio, iglesia. Lo importante es que tú te aferres a esas promesas y en ese momento de angustia, de impaciencia, tome la promesa del Señor y hazla real a tu vida. Y vas a ver la bendición. Amén. Ese es el primer enemigo de la fe. Segunda promesa que encontramos ahí cerquita, Isaías 40, 31. Isaías capítulo 40, verso 31. Mire lo que dice la palabra. Pero los que, ¿qué, iglesia? Los que esperan a Jehová, ¿qué dice? Tendremos nuevas fuerzas. Tú y yo tendremos nuevas fuerzas. ¿Qué más dice? Nos levantaremos como ¿quién? Como el águila. Correrán y no se cansarán. ¿Y qué más dice la palabra? Caminaremos y no nos fatigaremos. ¡Qué tremenda promesa! ¿Cuántos han visto a ese águila salir allá de esas hermosas montañas y volar kilómetros y kilómetros? Y no se cansan, y simplemente con ese vaivén de sus alas pueden desplazarse kilómetros. Y a veces las ve uno que simplemente sus alitas están abiertas y ellas van a alta velocidad y se van desplazando. ¿Y quién las lleva? El viento recio las lleva, iglesia. Pero ellas están confiadas porque manejan. Es su hábitat.
iglesia? ¿Cuál es tu hábitat? ¿Cuál es mi hábitat, iglesia? Las promesas del Señor. Por eso la palabra dice que nos podremos levantar como el águila, a pesar del problema, a pesar de la circunstancia, a pesar de la dificultad. Y podremos levantarnos y podremos correr y no nos fatigaremos, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, va contigo y te da las fuerzas y te rejuvenece y te levanta, iglesia. Hoy toma las promesas de Dios. Hoy es el momento de restauración. Hoy es el momento de aferrarte a las promesas del Dios Todopoderoso. La impaciencia, primer enemigo. Enemigo número 2, para los que están tomando apuntes, tiene que ver con, a ver si alguien me ayuda, con el dinero. ¿Qué más? ¿Cómo lo podemos determinar? No. Está en la economía y a veces como que llegamos y hacemos así. La escasez. Segundo enemigo, la escasez. Amén. Y quiero que me acompañes allí a Primera de Reyes, en la palabra. Hoy nos estamos paseando por la palabra. Por eso es importante que traiga tu Biblia, para que subrayes, para que resaltes allí donde encontramos las promesas del Señor. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 12. Y me gustaría que tuvieras en cuenta y pudieras leer esto en tu casa, este capítulo completo, para que puedas comprender el contexto de la palabra del Señor y de lo que estamos hablando aquí. Y aquí encontramos en el verso 8 un título, dice Elías y la viuda de ¿qué? De Sarepta. Pero vamos a leer el verso 12. Y ella dice así, y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Tremendo, ¿no? Hoy en día, amada iglesia, esta viuda de Sarepta se parece a los tiempos que tú y yo estamos enfrentando. Situaciones como la pandemia ha dejado una cantidad de secuelas en el mundo entero, y eso lo sabemos. Y no solo eso, sino que lo tenemos que afrontar, iglesia. Los negocios no funcionan, hay una inestabilidad laboral completa, tremenda. Muchos salarios disminuyeron, hay una afectación económica, hay escasez, resumiéndolo. ¿Y qué pasa? Y esa escasez que la vivimos puede llegar a afectarnos y a causar muchas cosas en la vida, aún del cristiano, si no te aferras a las promesas del Señor. Y puede pasar lo que le pasó a esta viuda Sarepta, lo que leemos aquí en la palabra, como este ejemplo. Mirando el contexto de esta parte, vemos a Elías. Y Elías recibe, en el verso 8 dice, vino luego la palabra de Jehová diciendo a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue e hizo caso. ¿Y qué se encontró allí a él? En el verso 12 lo podemos ver. Una viuda que estaba en escasez. Una viuda que estaba recogiendo 2 leños y que solo tenía una pequeña porción de aceite y algo había en sus tinajas. Y cuando llega Elías allí,
entonces le pide primero que le dé de beber. Y cuando ella va a conseguirle de beber, él alcanza y le dice, pero tráeme un pedazo de pan. Y ahí en el verso 12 es cuando vemos que ella dice, vive Jehová. ¿Qué dice el verso 12, iglesia? Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Y es cuando ella dice, estoy recogiendo 2 leños para armar una fogata y poder cocinar lo que tengo, darlo de comer a su hijo y comer ella, y luego ¿qué? Dejarse morir. Quizás tú y yo en algún momento hemos estado en esta situación, donde no sabemos qué hacer, donde no encontramos la salida, donde la escasez no ha estado solo una semana, 15 días, un mes. No, mi hermano, ha estado por mucho tiempo. Y quizás hemos pensado hasta en dejarnos morir, porque no sabemos y no encontramos la solución. Pero hoy yo te quiero decir, iglesia, que si esa es tu situación, entonces la palabra nos va a dar cómo podemos enfrentar y abordar esta situación cuando nos encontramos frente al enemigo de la fe, que es la escasez. Porque recuerda que el enemigo quiere dañar, destruir. ¿Cómo podemos enfrentar este enemigo de la fe? Tenemos que recordar y aferrarnos a las promesas de Dios. Y ahí encontramos nosotros en el verso 16, y dice ahí en el versículo que estamos en el capítulo 17 de Primera de Reyes, el verso 16, mira lo que dice. Y la harina de la tinaja nunca escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías, iglesia. Y hoy tú puedes decir, no escaseará la harina, no escaseará el trigo, no escaseará el aceite, porque conforme a la palabra y a las promesas que Dios te da, Él te va a sacar en bendición. Amén, iglesia. No importa lo que estés viviendo, no importa la situación. Estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, el que te sustenta, el que no te deja solo, iglesia. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Tomar las promesas del Señor. Hay otra promesa ahí, Filipenses capítulo 4. Acompáñame allí. Filipenses capítulo 4, el verso 11, dice la palabra del Señor. Acompáñenme a leerlo ahí, Filipenses capítulo 4. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera de mis situaciones. Tremendo, ¿no? ¿Quién hablaba allí, iglesia? Pablo. Pablo estaba pasando una situación tremenda, estaba en la cárcel y él dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquier situación. Tal vez estaba viviendo una época de escasez, como tú y yo la hemos vivido. Pero hay diferentes maneras de enfrentar esa situación. O la tomamos con las promesas del Señor, o sencillamente nos dejamos llevar. Y aquí dice, he aprendido a tener contentamiento, a tener un corazón agradecido. Ojo, iglesia, a tener un corazón agradecido, aún en la escasez. Qué tremendo es poder tener un corazón agradecido en medio de la escasez. Difícil, ¿cierto, iglesia? Difícil. Difícil poder decir, Señor, gracias. Pero tú y yo sabemos y conocemos las promesas que hay en la palabra. Y eso te da para que tú te apropies de esas promesas, para que tú las tomes y las hagas real a tu vida,
porque es en esa situación de escasez donde realmente nosotros necesitamos la ayuda del Señor. Cuando tenemos el recurso, cuando tenemos la bendición, todo es felicidad, todo es alegría. Aún, iglesia, ¿por qué Pablo dice, he aprendido a tener contentamiento? Porque a veces en las vacas gordas nos olvidamos del Señor. Y únicamente nos acordamos del Señor y regresamos al Señor cuando está la economía por el piso, iglesia. Y ahí sí nos postramos, clamamos y buscamos. Por eso dice la palabra, he aprendido. O sea que tú y yo, iglesia, ese versículo es para ti y para mí, iglesia. Debemos de aprender a administrar las cosas. Cuando Dios te dé el recurso, iglesia, administralo bien. Ahorra, iglesia, ahorra para esos momentos difíciles. Si te ganas 1.200.000, no te gastes 1.500.000. No andes debiéndole a todo el mundo a toda hora, iglesia. El secreto de las personas que económicamente están muy solventes, y quizás tú y yo o alguna persona te ha dicho, oye, pero es que esta persona de afuera tiene una economía fuerte, ¿sí? Buenos negocios, nunca se le ve la escasez y no conoce de Dios. ¿Te imaginas si conociera del Señor? ¿Y sabes por qué pueden crecer y pueden ensanchar y pueden hacer empresa? Porque ahorran. Porque la gran diferencia que hay, lamentable tener que decirlo, en las clases sociales, es que las personas, algunas en su economía son muy juiciosas y empiezan a hacer un ahorro desde temprano. Y ese ahorro lo hacen y luego lo invierten. Y empieza la inversión y la inversión produce. Y cuando la inversión produce siguen invirtiendo. Y como decía algún presidente, pongo un huevito aquí y otro huevito allá. No todos en la misma canasta. Porque si este se baja, entonces tengo de dónde cogerme, iglesia. Pero ¿sabe qué pasa con la mayoría de personas que viven en escasez? Que si se ganan 1.200.000, se gastan 1.500.000. No hay un ahorro, no hay en qué invertir. Y por eso también viene la escasez. Entonces, ahí en la palabra nos habla que tengamos contentamiento, que aprendamos a vivir cuando el Señor da la bendición, aprenda a administrar, aprenda a guardar el recurso, aprenda a ahorrar, para cuando vengan esos momentos tenga un colchoncito donde poder sacar el recurso y no estar en ese agite, en ese estrés que se vive hoy. Amén, iglesia. La palabra nos enseña y nos exhorta a tener ese contentamiento, no amargarme porque me faltan las cosas, ser prudente para administrar, cuidar el recurso que Dios coloca en tu mano. Mateo 6, acompáñame allí, verso 31. ¿Qué dice la palabra? A ver, leámoslo. Mateo 6, verso 31. Le ganamos al Videobeam. Mateo 6, me perdió. Muy bien, miramos aquí. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Tremendo es nuestro Dios, ¿no? No os afanéis. Verso 32. ¿Qué dice? Porque los que sí le buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ¿sabe qué? Sabe todas las cosas, nuestro Padre Celestial. Él conoce nuestra necesidad, iglesia. Él conoce todas las cosas, iglesia. Nuestro Padre nos ama, nuestro Padre nos cuida, está pendiente de nuestras necesidades. Él lo conoce todo.
Él lo conoce todo. Demos gracias a Dios y aprendamos a dar gracias aún en la escasez. No nos dejemos llevar abriendo nuestra boca y quizás a veces maldiciendo. Y a veces hasta pronunciamos palabras fuertes hacia el Señor porque las cosas no salen. Resumiendo, primer enemigo, la impaciencia. Segundo enemigo, la escasez. Tercer enemigo, el temor. En gran parte hoy en día de la humanidad existe temor. Temor de lo que sucederá, temor de las administraciones nuevas, temor de todo lo que vemos hoy en día, tantos desastres. Hay temor. Temor porque el recurso económico no alcanza. Y en esta época, mi amada iglesia, que estamos terminando el año, también viene el temor a nosotros. Muchas personas que trabajamos en contrato de prestación de servicios, y me incluyo, porque dentro de unos poquitos días seré un desempleado. Hasta el 21 ya tengo trabajo y de ahí para adelante en manos de mi Rey. Y sería mentiroso no decirte que ha venido a mi mente momentos de, ¿será que sí voy a contratar? ¿Será que sí? La duda. Y le he dicho, Señor, tú me abriste las puertas. Llevo 10 años trabajando allí. Tú sabrás hasta cuándo me tendrás allá. Y si no sale allá, me tendrás en otro lado, Señor. Pero no voy a dejarme que el enemigo venga a meterme el temor a mi vida. Tú y yo somos hijos del gran Rey. Y Él conoce tu necesidad. Sírvele al Señor. Y la palabra dice que Él se encarga de tus negocios. Amén. Así que, iglesia, no te preocupes, no te dejes meter temor, porque el enemigo quiere destruir. Tenemos que enfrentar ese enemigo del temor, buscando al Señor, estando conectados con Él, con sus promesas. Miremos una promesa más que dice, está en Deuteronomios, capítulo 31, el verso 6. Acompáñenme allí, iglesia. Deuteronomios, capítulo 31. Mire lo que dice el verso 6. Esforzados y recobrad, ¿qué? Esa palabra es para ti y para mí. ¿Qué nos quiere decir? Esforcémonos, no temamos. Recobremos ánimo, iglesia. No temáis, ni tengáis miedo. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, conmigo, iglesia. No te dejará, ni qué, ni nos desampararán. Ese es nuestro Rey, iglesia. Ese es nuestro Dios. No nos dejará, no nos desamparará. Qué tremenda palabra. Recuerda que Dios está contigo. No te va a dejar, no te va a desamparar. Recobremos ese ánimo hoy, iglesia. Si estás pasando por dificultad, si estás pasando por angustia, si quizás estás viviendo en estos momentos con estos enemigos de la fe que quieren destruir tu vida, que quieren quitarte el ánimo, no, iglesia. Recuerda que los tiempos tuyos y míos están en manos del Dios Todopoderoso, de ese Dios que un día dio la vida por ti y por mí, y que Él sabe de qué necesitamos, Él sabe de qué tenemos necesidad, iglesia. Ese es nuestro Dios. Una promesa más, Mateo 14:30, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Quizás en ese momento que estés caminando por esos tiempos de dificultad, por esos tiempos de angustia, iglesia, quizás es el momento que tú levantes tu voz,
levantes tu mirada al Dios Todopoderoso y le digas: Señor, Señor, sálvame, y aférrate a las promesas del Señor. Clama al Dios Todopoderoso, y cuando nosotros clamamos, entonces el milagro viene, iglesia. Filipenses 4:7 dice la palabra del Señor, acompáñame ahí: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué más dice? Me perdí, perdón. Guarda nuestros corazones, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A veces no podemos comprender, a veces no entendemos muchas cosas, iglesia, pero es la paz de Dios. No es la paz que nos ofrece un hombre, es la paz de Dios que te permite ver, que te permite observar, ir más allá. Y no quedarte en el temor, no quedarte en la angustia, no quedarte como la viuda de Sarepta, que quería morirse. Recibe la paz de Dios en esta mañana, iglesia. Concluyendo el mensaje de hoy, iglesia. En la Primera Guerra Mundial, en la batalla de Narme, el teniente general francés Ferdinando Foch envió este comunicado: mi centro está cediendo, mi derecha está de retirada. Y él expresa y dice: situación excelente. A pesar de que su centro estaba cediendo, ya que su derecha estaba en retirada ya, él dijo: esta es una situación excelente. Él no vio lo malo, él no se angustió. ¿Y qué hizo este hombre? Dijo: voy a atacar. Y atacó. Su disposición fue de esperanza, aún en una situación difícil donde estaba perdiendo el combate. Finalmente hizo que las tropas vencieran. A veces, iglesia, en las batallas de la vida podemos sentirnos como si todos los frentes estuvieran cediendo y fuéramos hacia la derrota. Quizás conflictos familiares, problemas financieros, pérdida de salud, problemas emocionales y muchos más. Y todos estos frentes pueden estar empezando a crear un giro, pero el creyente en Cristo, iglesia, debe llegar a una conclusión. En medio del caos, declara una situación excelente. No te quejes, da gracias a Dios por esa situación, porque con Cristo, dice la palabra, tengo nuevas fuerzas. Con Cristo no seré avergonzado, porque con el Señor en mi vida, en mi corazón, yo sé que Él me ama, yo sé que Él cuida de mí, Él está pendiente de ti. No te desamparará y no me desamparará, porque en los tiempos de fuertes vientos recios clamaré a Él, y su paz, iglesia, vendrá sobre ti, sobre mí. Y no solo eso, sino que guardará tu corazón y tu pensamiento, iglesia. Qué hermoso. Ponte en pie, iglesia. No sé por qué situación estés pasando. No sé si el enemigo esté atacando esos frentes, que estés viviendo esos enemigos de la fe, que estén siendo atacados. Pero hoy solo puedes decirle: Señor, aleluya. Oh, alábale, sáltale. Así como somos nos amó. Y hoy solo nos queda, iglesia, acercarnos a Él sin temor. ¿Por qué?
porque Él es el agua de beber. Él es el agua que al tomar de esa fuente nunca más tendremos sed, iglesia. Y con Él solo basta. Contigo, Señor, solo basta. Aférrate a las promesas del Rey. Él recibió el castigo que merecíamos y nos entregó su herencia. Somos sus hijos. Así que levanta tus manitos. Y hoy, Señor, dile: te entrego mi angustia, te entrego mi escasez, te entrego el temor. Hoy los pongo a tus pies, Señor. Tú lo llevaste en la cruz. Fuimos arropados por ti, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia que nos levanta, nos redime, Señor. Solo nos queda rendirnos a ti, Señor. Oh, Señor, recibe hoy esa renovación del Espíritu Santo. Hoy fortalece tu vida espiritual. Dile: Señor, gracias, porque así me amaste, Señor. Y así me puedo acercar a ti, Señor, con todas mis imperfecciones, Señor. Y hoy quiero, Señor, dejarlas en ti, Señor, porque tú eres esa agua que al beber, Señor, nunca más tendremos sed, Señor. Gracias, Dios. Bendigo tu iglesia, Señor. Derrama tu unción, tu presencia sobre tu iglesia, Señor. Fortalece cada área, fortalece la fe de cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, llena sus vidas, Señor. Que tus promesas estén en nuestro corazón y nuestra mente, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Eres maravilloso, Señor. Eres maravilloso. Fuerte ese aplauso al Rey, iglesia. Nuestro pastor Fabio con nosotros.